niños y las niñas pueden ir a sus clases en esta mañana y consagramos este espacio para que puedan pasar junto a sus maestras y a sus maestros. Deje su libro, su Biblia abierta en el libro de Jonás y acompáñeme al capítulo 4. Y vamos a leer del 1 al 3. O del 1 al 3. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró al Señor y le dijo: «Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me rehusé y me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Bendecida es la palabra del Señor en nuestros corazones en esta mañana. El tema del año y el tema de la convención y el tema de este mes ha sido y es: compartamos las buenas nuevas. Y el jueves, en el culto de oración y acercamiento a la Sagrada Escritura, de alguna manera le dije a los hermanos y hermanas que estaban presentes que nos era importante sentar unas bases claras cuando hablamos de compartir las buenas nuevas. Y una de las cosas que discutíamos el jueves y a la misma vez orábamos era afirmar, y es afirmar, que la misión es de Dios. La misión es de Dios. Y la misión, también decíamos el pasado jueves, es la actividad de Dios en el mundo. Ahora mismo, en este mismo instante, Dios está activo salvando. Dios está activo sanando. Ahora mismo, en este instante, no solo en este lugar, en cualquier rincón del mundo, Dios está activo levantando a alguien que necesita ser restaurado. Ahora mismo Dios está libertando a personas que están atadas. Ahora mismo Dios está activo iluminando la mente de la gente. Está activo inspirando, está activo transformando. Esa es su misión. Esa es su actividad más preciada y más importante. Por eso hay que dejar como fundamento que la misión no es nuestra, que nosotros no construimos la misión, ni tampoco como un sastre la vamos bordeando. Nosotros somos instrumentos en esa misión de Dios. Así que la iglesia, como pueblo de Dios, surge de esta misión y participa de ella. Dice el historiador Justo González que la iglesia es resultado y coprotagonista de la misión de Dios. Así que la iglesia nace, la iglesia se sostiene y se transforma por la misión de Dios. Somos destinatarios de esa misión, amén. Somos objeto de esa visión y a la misma vez sujeto activo en esa misión de Dios. Quiere decir que la iglesia discierne, que la iglesia descubre y que la iglesia participa de esa actividad de Dios en el mundo. Cierro la cita de Justo González. Ahora, cuando nos situamos en un libro como Jonás,
tenemos que decir que cuando la iglesia o el creyente o el ser humano llamado por Dios quiere acomodar la misión de Dios a su propio entendimiento de lo que debe ser la misión, hay o se suscita una cadena de errores que ponen en peligro esa missio Dei, esa misión de Dios que nace de un corazón paternal y maternal profundamente misericordioso. ¿Cuántos creen que Dios es misericordioso? ¿Cuántos creen que ese corazón de Dios es compasivo y amoroso? Así que, mis amados hermanos y hermanas, ¿por qué el libro de Jonás? ¿Por qué estos textos? Porque, de hecho, Jonás es un personaje, diría yo, pintoresco y trágico a la vez. Pintoresco porque aquellos que nos hemos criado en la iglesia, en la escuela bíblica, cuando nos hacían la historia de Jonás, lo que más nos impactaba era que vino un pez muy grande y chuculum se lo tragó, porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Jaime, ¿te acuerdas? Y Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande. Porque él no le hizo caso a la palabra. Y era fascinante en nuestra mente de niñas y de niños pensar en eso. Y no solo se lo tragó, sino que ese mismo pez lo devolvió a tierra. Entonces se convertía Jonás en nuestra mentecita limitada en una historia pintoresca y fascinante. Pero a la vez Jonás es un personaje trágico. Y es un personaje trágico porque este profeta erró la misión de Dios, imponiendo su propia misión. Es un personaje que de alguna manera da al traste con la misión de Dios. Y cuando eso acontece, comienza un viaje de descenso. Dice ahí el capítulo 1 del libro de Jonás: Jehová dirigió su palabra a Jonás. La palabra de Dios fue dirigida a este profeta, a este hombre. Cuando Dios habla, sucede algo. Cuando Dios habla, sucede algo. La palabra de Dios es palabra y es acto a la vez. La palabra de Dios no puede quedarse sin consecuencia. La palabra de Dios va a suscitar en ti una reacción. Puede ser una reacción de aceptación o puede ser una reacción de rechazo. Pero algo tiene que acontecer, porque esa palabra mueve al mundo, mueve a las personas. Isaías ya lo ha dicho, que la palabra, mi palabra no vuelve a él vacía, sino que hace la función para lo cual ha sido enviada. Y cuando un creyente como Jonás escucha su palabra, la palabra del Señor, debe saber que su vida va a cambiar. Cuando tú has escuchado la palabra de Dios, tu vida va a cambiar. Oiga, no puede quedarse sentado. Jonás no podía quedarse sentado porque Dios mismo está desestabilizando su comodidad, su tranquilidad.
de alguna manera estaba desestabilizando su manera de ver y de entender la misericordia y el amor y la compasión de Dios. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y dile que su pecado ha subido hasta mí y que pueden enfrentar destrucción. Entonces Jonás se levantó. Pero fíjense qué cosa más importante sucede y qué asunto tan revelador. Jonás se levantó para bajar, no para subir, para bajar. 3 veces el relato en el hebreo utiliza la palabra bajar. Jonás bajó a Jope. ¿Lo leyó usted ahí? Después bajó al barco. Después, cuando usted sigue leyendo los otros capítulos, se da cuenta que estando en el barco baja a la bodega. Y no solamente queda ahí, sino que en el momento de más caos, bajó porque lo tiraron al vientre del pez. En vez de levantarse, realmente Jonás comenzó a ¿qué? A descender. Porque cuando el ser humano se ubica en el lado contrario, cuando el creyente incluso, porque Jonás era creyente, se ubica en el sendero de la desobediencia y de huir de la presencia de Dios, en vez de ascender y de subir, comienza a descender. Quizás Jonás, no sé si se había leído el Salmo, cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Así que el profeta huye a Tarsis, lo que hoy quizá podemos entender como España, que para el tiempo bíblico de aquel entonces era lo más lejos que se podía huir. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si me fuere a los cielos, si me fuere al fondo del mar, si me fuere donde me fuere, allí, aún allí me asirá tu mano y me encontrará tu diestra. Aunque usted huya y usted crea que se puede esconder de Dios, Dios siempre va a salir al encuentro suyo y al encuentro mío, porque Él es amor, porque Él nos ama. Así que el profeta huye a Tarsis. Y Jonás rechazó la misión de Dios y se va al barco y se va al mar. Y el mar para los judíos es un territorio, en el concepto judío de ese momento, el mar es territorio de muerte. El mar es un territorio de caos. El agua, en el Génesis, ¿se acuerdan? En la creación, el agua es el caos. Antes de que Dios pusiera orden y separara las aguas de lo seco. Pero allí donde Dios llega, pone orden. Allí donde la palabra de Dios se va desarrollando como una semilla que va brotando, comienza a suscitarse un orden particular. Bendecido es el Señor por siempre. ¿Y cuál es la misión de Jonás? Nínive había perdido la medida del criterio de lo humano. Se hizo grande. El texto bíblico nos dice que Nínive era una gran ciudad.
Y había perdido ese criterio de lo humano, como en los días de Noé. No sé si usted se acuerda, allá en Génesis capítulo 6, que dice que los habitantes de la tierra donde Noé vivía eran como gigantes. Y que ese asunto de que eran como gigantes era como decir que se habían hecho tan grandes que la arrogancia y la soberbia los gobernaba. Y de lo humano habían trascendido o descendido a lo inhumano. La gran ciudad, Nínive, la gran ciudad. Que pudiéramos decir hoy, las grandes ciudades por sus autopistas, las grandes ciudades por sus rascacielos, por sus edificios bien diseñados que nos asombran. La gran ciudad con sus desfiles militares, la gran ciudad con las fiestas del jet set, la gran ciudad con su gran despilfarro, la gran ciudad con su gran y terrible corrupción, con su indolencia, con su indiferencia, con su injusticia. La gran ciudad con mucha tristeza, con mucho alcohol, con mucha droga, con mucha soledad, con mucha injusticia, con poca amistad, con poca paciencia, con escasa calidez humana. En otras palabras, mis amados hermanos y mis amadas hermanas, alejados y extraviados de Dios. Todo lo que sucede en la gran ciudad, que puede ser San Juan de Puerto Rico, le duele a Dios. Y por eso manda a su mensajero y profeta para que de alguna manera avise a los ninivitas y le diga que se arrepientan, que no sigan por ese camino, que se conviertan a Dios, que se conviertan de sus actos pecaminosos, que le diga: ustedes están por mal camino, han errado el blanco y si continúan así le espera la destrucción. Muchas veces pensamos que Dios va a mandar fuego y azufre. Y no pensamos que por las decisiones y los actos del ser humano inherentemente está la semilla de la autodestrucción. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que la gente se pierda, sino que tengan la vida eterna. Bendecido es Dios por siempre. Dios no quería la destrucción de Nínive. Esa no era la voluntad de Dios. Y yo leyendo nuevamente el libro de Jonás el viernes y ayer, es tan fácil descubrirlo. Dios no quiere, no es su voluntad la destrucción de Nínive por dos razones sencillas. No lo compliquemos tanto. La primera: si Dios hubiese querido que Nínive fuera destruida, no hubiese enviado a Jonás con el mensaje de que se arrepintieran y se convirtieran a Él. Y en segundo lugar, porque la misión de Dios nace
de su amor. Y decíamos el jueves, cuando nos acercábamos al tema de que la misión es de Dios, que el versículo por excelencia redimensionado en el Nuevo Testamento es Juan 3:16. Y hoy en la clase de nuevos creyentes o de hermanos y hermanas que se hacen miembros de la iglesia, ese fue uno de los pasajes que Carmín ya había estudiado con ellos en los pasados domingos. Que tú lo sabes de memoria, que yo lo sé de memoria, pero no es asunto de información. La Biblia no es asunto para vertirse en información, sino en transformación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, corrección, no dice para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dígame el versículo 17. No mire la Biblia. Dígame usted de memoria el versículo 17. Aquí la teacher Ángeles sabe. Pero búsquenme en su Biblia, porque se sustenta lo que estamos diciendo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el que toma la decisión de no creer en virtud de su propia decisión, inherentemente ya se ubica en el lado de la condenación. Dios no quiere condenar a nadie, pero la gente en su decisión toma el camino de la salvación o de la condenación. Bendecido es el Señor por siempre. Pero yo quiero que usted se lleve algo en el alma y en el corazón. Es que no hay otro sentimiento más noble, más poderoso que mueva a Dios que su amor. Y Jonás no entendió este principio. Por eso huye y se niega a cumplir con la misión de Dios. Jonás tiene que ir a Nínive con el mensaje de salvación, con el mensaje del amor de Dios. ¿O es que usted piensa que la gente va a creer en un Dios de amor cuando usted los condena y los manda para el infierno? Hablaba una hermana en la clase hoy y nos decía que en un lugar donde ella frecuenta y visita había una joven que estaba, esta palabra es mía, no la dijo ella, fúrica, descompensada, descolocada. Y comunicó a los presentes allí que había un predicador que le decía: conviértete porque si no te vas para el mismo infierno. Y que esta persona le contesta al predicador: pues miren, se va usted conmigo. ¿Estoy hablando verdad? Estoy hablando verdad. Jonás tiene que ir a Nínive con el mensaje de salvación. Es la buena nueva. Con el mensaje del amor de Dios. Y Dios envió a Jonás a compartir una buena nueva. El tema, lo que hemos estado hablando, esa es la tarea de la iglesia en el mundo. Hacer patente, palpable,
la misión de Dios. Porque cuando la iglesia ha errado y ha construido su propia misión, decíamos el jueves también que muchas veces la iglesia ha esbozado, ha construido, ha levantado su propia misión. Cuando la iglesia católica, con la aprobación de la corona española, llegó a nuestras playas y a nuestras costas y a toda América, llegó con la misión equivocada. Porque usted llega con la Biblia y con el amor de Dios. Pero usted no llega con la Biblia en un lado y con el puñal y la espada en el otro. La tarea de la iglesia en el mundo y en el Puerto Rico de hoy es compartir la buena nueva y la misión de Dios. Proclamar que hay un Dios que ama al ser humano, que su plan, el plan de Dios, la misión de Dios, no es la destrucción, es la salvación y es la reconciliación. Y eso lo vimos allá en 2 de Corintios el pasado jueves. Pero en el pensamiento de Jonás y en el entendimiento de Jonás había un sentido exclusivista y excluyente que choca con la misión de Dios. En el tiempo de Jonás, el pensamiento judío era: Dios nos quiere a nosotros, pero no a los demás. Dios nos favorece a nosotros, pero no a los demás. Así pensaba Jonás. Por eso no quiere ir a Nínive. Dios nos eligió a nosotros para ser su pueblo. Y nos eligió, decía Jonás, porque somos mejores. Dios está con nosotros, decía Jonás, y los judíos del tiempo de Jonás. Y los que no son como nosotros están sin Dios. Hermanos y hermanas, si la iglesia piensa así, como pensó Jonás y la gente del tiempo de Jonás, no hay buena noticia que compartir. La misión de Jonás y la misión de la iglesia, si así se piensa, está deformada del saque. Y tenemos que revisitar esos lugares. Jonás no debe de alguna manera guiar nuestra misión, que es la misión de Dios, en esa primera parte. Porque Jonás piensa que los demás deben quedar excluidos. Por eso no quiere ir a Nínive, la capital de los asirios. ¿Y quiénes eran los asirios, hermanos y hermanas? Eran los enemigos más duros de Israel. Y a veces Dios nos pone en unos predicamentos tremendos. Y quizá lo que este hombre, este profeta estaba pensando, iba por la línea, es que es posible que Dios salve a estos agresores imperialistas que no se merecen ni un ápice de la misericordia de Dios. Antes de compartir el amor de Dios con estos enemigos, porque habían sido los grandes enemigos de Israel, óigame, Jonás prefiere perder a Dios
Como dirían por ahí, se la jugó de esa manera. Quizá había un tipo de secuestro de parte de Jonás con respecto a: yo quiero a Dios solo para mí, yo quiero a Dios solo para mi gente, yo quiero a Dios solo en mi iglesia, y si no, no acepto a ese Dios que es amplio, que abre sus brazos, que aún a los que me han hecho daño, según Jonás, aún a mis enemigos, Dios llama, Dios convoca, Dios invita, porque también a ellos y a ellas Él incluye en su perfecto plan de salvación. Pero no entiende Jonás que amor compartido es amor multiplicado. Cuando usted comparte el amor de Dios, no importa con quién, ese compartir el amor de Dios va teniendo un efecto multiplicador insospechado. ¿Cuántos dicen amén? Y usted comparte ese amor de Dios y su familia es bendecida. Y usted comparte ese amor de Dios y su comunidad es bendecida. Y usted comparte ese amor de Dios en su calle y su calle es bendecida. Y usted comparte ese amor de Dios en su trabajo y ese entorno laboral es bendecido. Y así podemos seguir replicando. Y Dios eligió a Israel no para el privilegio, sino para ser instrumento en la realización de su plan de salvación. Dios hace que Israel trabaje a favor de otros pueblos. Lo vemos en la Escritura. ¿Qué le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Si te estoy bendiciendo a ti, Abraham, en este momento, es para que tú seas de bendición a otras personas. Si te estoy bendiciendo a ti, iglesia, es para que tú seas de bendición a otras personas. Si te estoy bendiciendo a ti, hermano querido, hermana querida, es para que tú seas de bendición a otras personas. Pero hemos deformado el entendimiento de la misión de Dios y a veces nos colocamos en lugares de privilegio y queremos que Dios nos tongonee a toda hora del día. Junto con ese amor de Dios hay una tarea. Hay una responsabilidad. Dios nos bendice, no para que nosotros caminemos por ahí ufanas, diciendo yo soy el nene lindo del Señor. No, Dios nos bendice. Y al que Dios bendice, también le da una gran responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces nosotros queremos que nos hablen de bendición, pero no de responsabilidades. La gente le encanta que le hablen de derechos, pero no de responsabilidades. Pues yo quiero decirte en esta hora que ser pueblo elegido para Israel en este caso era una tarea, era una responsabilidad y hasta una carga podía ser para muchos de los profetas. Ahora bien, el amor de Dios es tan inmenso para el mundo y es inmenso con el creyente como fue Jonás, que fue desobediente y que se convirtió en un personaje molestoso. En aquel barco molestaba. Después te sale la historia. Se convirtió hasta en una maldición para aquella gente.
gente del barco. Por eso fue que cuando echaron suertes y se dieron cuenta que la tormenta, que la tempestad se había desencadenado, porque que sirve a un Dios que nosotros no conocemos bien, pero que está en desobediencia, ha traído esta desgracia, vamos a echarlo a lo profundo del mar, se convirtió en molestia, en desgracia para aquella gente. Oiga, y aunque Jonás huyó de la encomienda y de la misión de Dios, Dios no dejó huir a Jonás. ¿Me está entendiendo usted? Aunque usted huya del plan de Dios, Dios no va a huir de usted. Y dele gloria a Dios por eso. Dele gloria a Dios por eso. Cuando pensamos irnos lejos del Señor. Cuando Jonás pensó irse lejos del Señor, el Señor le va a mostrar a Jonás que él tiene y él actúa sobre el territorio de la muerte y del caos, como fue aquella tempestad que se desató. El Señor tiene autoridad sobre territorios de caos en la vida de los creyentes. Dios está dispuesto a perdonar a Nínive. Está dispuesto a perdonar sus pecados y darle una nueva oportunidad. Porque Dios es el Dios de las oportunidades. Y esa es la buena noticia, de que Dios estuvo dispuesto a perdonar a Nínive. Y así lo hizo, porque Nínive se arrepintió. Pero ese mismo Dios tiene una paciencia impresionante con Jonás. Y le dio mucho tiempo. Y le prolongó el tiempo a Jonás. Y le prorrogó las oportunidades para que aprendiera a ser instrumento en la misión de Dios. La pregunta que nos hacemos, y voy concluyendo por hoy, ¿estamos obedeciendo a la misión que Dios nos dio? ¿O estamos huyendo lejos de lo que Él nos ha encomendado? Ser iglesia no es nada más un privilegio, es una tarea. Es una misión que es la de Dios. Jonás estaba lleno de prejuicios, de soberbia. ¿Qué prejuicios, qué temor, o qué temores, o qué soberbia nos detiene o nos aleja para cumplir el compromiso, esa misión de Dios que nace de su amor? Y nace de su amor para y por gente que le hemos puesto nosotros la raya, que creemos que no se lo merecen, que pensamos que no se lo merecen, o nos hemos convencido que no van a creer. Que no se van a arrepentir. Jonás estaba convencido que la gente de Nínive no se merecen el amor de Dios. Hermanos y hermanas,
Quizá tú has pensado ya en otra tesitura, mira que le he predicado, mira que le he dado testimonio, mira que me he esforzado. Olvídalo. Y quizás sin pronunciar palabra allá en los recónditos de la conciencia, ya tú dijiste no hay, con este no hay quien pueda. Quiero decirte que la misericordia y el amor de Dios puede más. Esa hija que ya tú has buscado todas las maneras y formas. Y parece como si se la hubiese tragado la tierra. El amor y la misericordia de Dios puede más. Ese esposo o esa esposa o ese familiar, el amor y la misericordia de Dios puede más. Porque tú y yo podemos de alguna manera realizar esa misión de Dios, pero siempre nuestro obrar va a estar limitado. Pero hay un principio que no falla. Dios trabaja 24 horas. 365 días del año. Todos los años, todas las noches, todos los días, todos los meses, todas las épocas, Él está activo en el mundo. Esa es su misión. Y su misericordia y su amor puede más, como pasó con los ninivitas, que cuando de alguna manera les llegó la noticia de que Dios quería que se arrepintieran, que se convirtieran, el primer tocado fue el rey. Y a lo mejor usted y yo pensamos, este país nuestro no va para ningún lado. Pues yo quiero decirte que la misericordia de Dios, que el amor de Dios, que la compasión de Dios está sobre nosotros. Y yo le pido al Señor que me libre de imitar a Jonás, que me ayude cada día a entender que en el regazo de su amor caben todos y todas, y que quite y me limpie de todo prejuicio, de toda mente prehecha, y que me ayude a ser una mujer, una sierva que comparta la buena noticia con todo ser humano que me rodea, con toda persona, no importa quién y no importa dónde. Que el Señor nos ayude a no errar la misión queriendo imponer la nuestra. La misión es de Dios. La misión es de Él. Usted y yo somos instrumentos en esa misión.